Buenos Con días. la, muy buenos días, con la Buenos días, autorización Victoria, ¿cómo está? de nuestros compañeros que están conectados, nuestros participantes. Entonces, queremos darles la bienvenida a esta tercera web conference. Solicitamos a nuestros compañeros la autorización para grabar la sesión del día de hoy. Esto va a servir para que nuestros compañeros que están conectados puedan retomar la grabación y de igual forma los que por alguna situación particular no hayan podido conectarse por otras situaciones alternas a en este mismo horario, entonces ellos también puedan retomar la grabación. Entonces pueden activar el micrófono y eh, confirmarnos que autorizan la grabación, y de igual forma, pues a través del chat también es válido que puedan registrarnos que aprueban esa grabación de la sesión del día de hoy. Sí, de una, profe. De mi parte, autorizado también. Muchísimas gracias. Sí, Entonces, Hola, en señora. buenos días. Un placer saludarlos. igualmente, bueno, entonces estoy poniendo la presentación en modo presentación, valga la redundancia, para que ustedes la puedan visualizar mejor. Como les comentaba, el día de hoy vamos a retomar la etapa 3 de la diplomatura gestor de curso en ABA. El día de hoy está acompañándonos dos integrantes de la red. En la siguiente diapositiva se los voy a presentar. La etapa de hoy está denominada en la diplomatura como aplico la estrategia metodológica y su secuencia didáctica. Recordarles que la diplomatura de gestor de curso en ABA hace parte del programa Formación de Formadores, eh, que está anclado a la Escuela Ciencias de la Educación. Quien les habla, Irina Narváez, y estoy participando con docentes que hacen parte de la red de docentes del programa, quienes nos apoyan no solamente en esta sesión, sino durante el desarrollo de la diplomatura y de las demás diplomaturas del programa. Inicialmente, esta es la agenda que está prevista para el día de hoy. Recordarles también que en el entorno de información inicial está programada no solamente la agenda de la diplomatura, sino las sesiones sincrónicas y asincrónicas. Dentro de esa programación de las web conferencias. Pueden ustedes retomar estas fechas y los enlaces de las sesiones que se están llevando a cabo. El saludo viene de parte de nuestro líder nacional del programa, el ingeniero John Freddy Montes. Varios de ustedes pues ya lo conocen por los programas que se ofertan por el programa y por las diplomaturas que se ofertan en el programa. Y todos los docentes que hacen parte de la red. En este caso está la doctora Sara Escobar, quien es como un referente muy importante para nosotros en la diplomatura, ya que tiene mucho conocimiento y es la persona que me ha enrutado mucho en resolver varias de las dudas, inquietudes que también se me presentan a mí dentro de la diplomatura. Y de igual forma está el doctor Jorge Botello, quien también es parte importante, no solamente por la experiencia que tienen ellos en la diplomatura, sino por el resolver algunas preguntas que ellos, por su trayectoria, por su experiencia, pues van a poder también resolver. Entonces, básicamente la participación de ellos se debe en esa fortaleza que tiene la red en este momento. Entonces, quiero darles un caluroso saludo de bienvenida y un agradecimiento especial por participar el día de hoy. Igual que en la sesión anterior, vamos a tener un abordaje temático. Vamos a retomar unos temas específicos de la diplomatura de la sesión anterior, perdón, de la etapa 2, para poderlo anclar específicamente a las temáticas que están previstas para el día de hoy.
Vamos a tener una sesión de preguntas, inquietudes que ustedes tengan frente a esa temática que vamos a resolver. Eh, Pueden hacerlo a través del chat o pueden levantar la mano. Les recomendamos que, igual que en la sesión anterior, primero se aborde la temática y después ustedes puedan hacer las consultas. Después vamos a hablar específicamente de las guías, la guía de aprendizaje que está prevista y el anexo que está contemplado también para esta sesión. Y finalmente, después de compartir la guía y el anexo, entonces pueden presentarse algunas preguntas que también estaremos en el momento de darle respuesta oportuna y generar esas inquietudes para poder resolverlas. Doctora Sara, doctor Jorge, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención o continuamos con la agenda que está prevista para el día de hoy? No, adelante, Irina. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra temática del día de hoy. Entonces, como les comentaba, el día de hoy tenemos la intención de retomar algunos temas que son sencillos, que ya se abordaron en la temática anterior, en la etapa anterior, pero que consideramos que también pues es importante retomar para poder anclar la temática a esta nueva etapa. Entonces, la primera pregunta que nos va a surgir es los resultados de aprendizaje del programa y los resultados de aprendizaje del curso. Ustedes ya en lo que yo he evaluado, en el acompañamiento que hice, pues todos ya saben dónde están estos resultados de aprendizaje, de dónde los extractaron. El documento, me estoy refiriendo, el documento al cual tuvieron que hacer referencia, buscar para poder encontrar, y frente a la importancia que toma esta información que está constituida en el documento maestro del programa o en el PEP, proyecto educativo del programa. Entonces, inicialmente, ¿qué es un resultado de aprendizaje del programa? El resultado de aprendizaje del programa, queremos recordarles que se describe lo que el estudiante será capaz de hacer al culminar todo su proceso educativo en un programa determinado, depende del programa al que se matricule. Ya sea una licenciatura, que nosotros en el programa Ciencias de la Educación tenemos varias licenciaturas, sea una ingeniería, una especialización, una maestría, depende de la oferta donde él se haya matriculado. ¿Cómo se formula? En términos de desempeño, que estos sean observables, que sean medibles, que sean alcanzables. Se integra de manera articulada con el saber hacer y el saber ser. Eso ya lo vimos en la vez anterior. Refleja el perfil del egresado. Es importante para nosotros tener también esta información. ¿Qué quiere decir? Es lo que ese futuro profesional podrá aportar de alguna manera a la sociedad. ¿Para qué sirven esos RAP? Para nosotros podemos determinar que es como una brújula y que lo que quiere, la utilidad que va a tener es que guía el diseño de los cursos, nos sirve para el diseño de los cursos, para asegurar una coherencia curricular, evitando que haya duplicidad o que hayan temas que se desconecten de pronto de esos otros cursos que hacen parte de un programa. Garantiza que cada curso aporte al perfil del egresado. Es un referente para nosotros en esas evaluaciones que se hacen por competencias
y sirve también para esa mejora continua que nosotros, los que son líderes de programa, que tienen esa responsabilidad para esas evaluaciones curriculares y esos procesos de reacreditación. Entonces también estos resultados de aprendizaje del programa pues son muy importantes. Entonces, por eso quisimos retomar nuevamente. Estos RAP son el punto de partida que garantiza el proceso intencionado, transformador y está alineado a las necesidades de un entorno profesional. Dentro de la importancia que tienen estos resultados de aprendizaje, entonces estos resultados de aprendizaje son el punto de partida que garantiza un proceso formativo del estudiante, y nosotros como diseñadores y como docentes tiene que mostrarnos una tarea no solamente de enseñar determinados contenidos, sino de movilizar ese aprendizaje para que corresponda a los propósitos del programa y que contribuya al desarrollo del estudiante y del futuro egresado. Y ahora también importante definir qué son esos resultados de aprendizaje del curso y cuál es la relación que existen entre estos dos temas. Entonces, los resultados de aprendizaje del curso son aprendizajes esperados en un curso y deben estar alineados con los resultados de aprendizaje del programa. Se formulan en verbos de acción medibles y observables. Esta era como la tarea, una de las tareas que teníamos que resolver dentro del anexo 2. Y para poder hablar de estos resultados de aprendizaje del curso, pues teníamos que retomar los resultados de aprendizaje del programa. Por eso estamos retomando esa temática. Para comprender esos resultados de aprendizaje del curso es importante reconocer que estamos hablando a nivel microcurricular. Es decir, que nos ubicamos dentro de un curso específico y buscamos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar un curso? Entonces, eso lo mencionamos en la web conference anterior, porque consideramos que esa pregunta es importante resolverla cuando estamos definiendo estos resultados de aprendizaje del curso. Eh, Estos se expresan los logros de aprendizaje que sean observables, evaluables y que sean coherentes con el resto del diseño del curso. ¿Cuáles son las características? Entonces, deben expresar con precisión qué se espera que el estudiante aprenda o qué debe saber hacer al finalizar un curso determinado. Debe permitir evaluar el aprendizaje que se ha logrado mediante evidencias, que es lo que nosotros desarrollamos durante el acompañamiento que le hacemos al estudiante. Deben estar adecuados al nivel con el tipo de curso y el nivel del curso que nosotros tenemos. Entonces, dentro de esa fase de caracterización, logramos identificar cuáles eran esos niveles y cuáles eran los tipos de cursos que en este caso pues oferta la UNAD. Entonces es importante tener en cuenta que esas características también son importantes, así como el número de créditos académicos, y que contribuyan directamente al cumplimiento de resultados de aprendizaje del programa, para que respondan a las necesidades formativas del estudiante. Entonces, estos resultados de aprendizaje del curso son metas claras y específicas que definen que los estudiantes qué deben saber, entender o hacer al finalizar un curso específico.
No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer algún aporte adicional frente a esta temática específica. Sí, Irina, yo quiero hacer una precisión. Y es que es muy importante, como aquí estamos en una diplomatura donde el alineamiento curricular, el diseño instruccional es tan importante porque es ese paso a paso, cómo los comprende el estudiante, cómo entiende ese sílabus, cómo entiende esa articulación de cada resultado de aprendizaje dentro del curso con sus respectivos contenidos y demás. Entonces, es muy importante que siempre pensemos. Uno, en que cuando yo formulo los resultados de aprendizaje de mi curso académico, las palabras clave son coherencia, ¿sí? Entonces, deben ser coherentes, deben tener una relación clara y una articulación estrecha con los resultados de aprendizaje del programa. Entonces, es muy importante que siempre hagan ese ejercicio de relación, de cómo esos resultados que ya tiene el programa, cómo relaciono mis resultados de aprendizaje del curso con esos resultados de aprendizaje del programa. Y mirar desde allí la viabilidad. A veces colocamos verbos que no son viables en un curso académico o en un contenido específico. Entonces, que voy a decir algo que comprenda las funciones de la célula en un solo resultado de aprendizaje con dos o tres contenidos. ¿Ustedes creen que la palabra comprender o ese verbo que significa tanto, además a nivel de las funciones superiores cognitivas, pues es muy importante que siempre miremos cuáles son los verbos y cuáles son esas acciones que sí podemos comprobar que el estudiante sí de respuesta, porque como lo explicaba Irina, esos resultados de aprendizaje son declaraciones expresas de lo que logra el estudiante con nuestro curso. Entonces, por eso debe ser que sean viables y, por supuesto, como les decía, que sean coherentes. Yo creo que la palabra ahí es la articulación y la coherencia entre los resultados de aprendizaje del curso con lo que yo observo, miro y demás y se está evaluando en el programa. ¿Listo? Porque recordemos que los resultados de aprendizaje no solo son esas declaraciones, es que yo voy a medir esos resultados de aprendizaje, es que yo voy a dar cuenta de unos contenidos que le aportan a esos resultados de aprendizaje. Porque ¿cómo el estudiante va a hacer un análisis? Pues a través de unos contenidos que yo formulo, ¿sí? ¿Cómo el estudiante va a generar eh, una articulación o cómo va a relacionar unos conceptos con unas categorías, pues a través de unos contenidos que yo le propongo, ¿sí? Entonces es muy importante por eso saber a qué resultados de aprendizaje estoy declarando en el curso para saber luego cómo los voy a evaluar, ¿sí? Que seamos coherentes, que haya articulación y que haya viabilidad de esos resultados, que sí logremos, porque si no, si los resultados de aprendizaje que yo propongo son más avanzados inclusive que los que tiene el programa, o con respecto pues a las acciones y a lo que debe hacer el estudiante, pues el estudiante se va a frustrar porque no los va a lograr y usted como docente también se va a ver frustrado porque el estudiante o los estudiantes no logran alcanzar ese resultado de aprendizaje. Eso quería agregar. Muchísimas gracias por la claridad, doctora Sara. Entonces vamos a dar continuidad ahora con los contenidos asociados. Entonces, los contenidos asociados son aquellos recursos informativos, perdón, académicos y didácticos que se vinculan de manera coherente con los resultados de aprendizaje del curso y a su vez con los resultados de aprendizaje del programa. Su finalidad es permitir al estudiante, mediante ese trabajo autónomo y colaborativo que desarrolla, alcanzar las competencias definidas de acuerdo a su nivel de formación. ¿Qué características deben tener? Entonces, debe incluir textos, videos, infografías, artículos científicos, podcasts. Varios de estos términos de los que yo estoy mencionando son los que ustedes pueden ver en la pantalla, en su pantalla, en la imagen que está en la parte derecha. Deben contener un sustento académico y una pertinencia científica y ayudar a resolver los problemas, los casos o las actividades que se planteen durante el desarrollo de la temática y promover la internacionalización curricular
incluyendo algunos autores, algunas fuentes o algunos enfoques globales. Entonces, recordar la importancia que hablábamos en la sesión anterior respecto a esta temática de los contenidos, que es importante que se visualice a nivel reticular, a través de la reticularidad de las redes, tanto nacionales, internacionales. Inclusive les he mencionado mucho las redes internas, que a veces no reconocemos estas redes internas, cómo pueden potenciar mucho el trabajo que se hace con estos contenidos. Entonces, los contenidos se derivan de una lectura crítica del resultado de aprendizaje del programa y de los resultados de aprendizaje del curso. Tienen que definir qué se espera que el estudiante logre al final un curso, y a partir de allí se seleccionan los contenidos que mejor contribuyen para alcanzar esos resultados. Por eso decimos que los contenidos son instrumentos de aprendizaje que están al servicio del logro de esas competencias que queremos alcanzar. La articulación de los contenidos asociados con un curso académico es un proceso fundamental que lo que quiere es asegurar la coherencia, la relevancia, la efectividad del aprendizaje, y básicamente consiste en organizar, relacionar y hacer la secuencia de unos temas, de unos conceptos para lograr las habilidades y las actitudes que se abordarán en un curso académico. Para nosotros es importante que esos contenidos deben estar vinculados con los resultados de aprendizaje del curso. Ella lo mencionaba la doctora Sara, pues que nosotros tenemos que lograr que el estudiante resuelva, desarrolle esos resultados. Entonces, por eso es importante la relación que exista. Eso significa que cada contenido se selecciona y organiza con el propósito de facilitar que el estudiante alcance esas competencias, habilidades y conocimientos esperados. Los contenidos también deben organizarse de manera que faciliten la comprensión de los temas. Y se inicia con, por ejemplo, se puede iniciar con conceptos básicos, y a medida que va desarrollando la temática, pues se van avanzando en otros aspectos. Importante también que los contenidos se relacionen entre sí para que no exista temas aislados o fragmentados que de pronto como que no se encuentra la relación directa. En ese sentido, se pueden incluir integración de saberes de distintas áreas, o sea, de otras áreas. Pueden ser temas transversales como la ética, la ciudadanía o la sostenibilidad, que hoy en día se habla mucho de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también se pueden incluir esas temáticas que pueden profundizar mucho mejor en el contexto y en las herramientas que se le brinden a un estudiante. Los contenidos se articulan considerando las características y las necesidades del estudiante y la modalidad del curso. Entonces también es importante tener en cuenta pues a qué población va dirigido el contenido. La articulación con los contenidos debe responder a la estrategia de aprendizaje que se aplicará en determinado curso. Entonces también hay que tener eh, coherencia con la estrategia metodológica que vamos a utilizar. Y los contenidos también deben estar articulados con los criterios y esos momentos de evaluación que vamos a desarrollar. Los contenidos del curso se requiere que validen el uso de una estrategia, un contexto de diversos recursos educativos y fuentes de información. Entonces, que tengan artículos científicos, capítulos de libro, los objetos virtuales de aprendizaje, los objetos virtuales de información,
importante, nos han recalcado mucho, yo creo que en el acompañamiento que hace la BIMEC refuerzan mucho el uso del repositorio institucional y materiales de todo tipo, no solamente que sean de lectura, sino que haya audio, podcast, infografías, o inclusive hay material específico donde nos están enseñando a diseñar estos materiales y que es importante contemplarlos. Y no está de más decir que ojalá pues sean actualizados. Entonces, no sé, doctora Sara, si quieres reforzarnos o apoyarnos con algo que se me haya quedado por fuera. No, Irina, está todo muy claro. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de la estrategia metodológica. En la sesión anterior, ustedes debieron haber hecho una búsqueda de esas estrategias, y básicamente esta es la temática con la que vamos a arrancar esta nueva etapa. Entonces, por eso también la temática que planteamos es para hacer unas ser más específicos en esta estrategia metodológica. Entonces, una estrategia metodológica es un conjunto planificado de métodos, técnicas, recursos e interacciones que orientan la enseñanza y el aprendizaje con base en esos resultados que esperamos de los estudiantes. Lo que buscan es facilitar el logro de habilidades, destrezas, competencias, favoreciendo la comprensión, la autorregulación y esa transferencia que queremos de nuestros estudiantes. Según la BIASI, la estrategia metodológica es el método mediante el cual se llevan a cabo actividades de planificación, de diseño, implementación y evaluación para construir conocimientos, creando vínculos entre los contenidos y las maneras en que se presentan situaciones de aprendizaje, situaciones pues, particulares, situaciones particulares de aprendizaje. Su elección se realiza de acuerdo con los resultados de aprendizaje del programa, las competencias y la alineación del contexto del curso. O sea, depende pues cómo esté ofertada el curso que estamos diseñando. ¿Cuáles son las características? Ustedes están viendo en pantalla cuáles son las características. Entonces está orientado al logro de competencias del saber hacer, del saber ser. Favorece la reflexión crítica, el trabajo colaborativo, la autonomía, considerar el contexto educativo y las características del grupo de estudiantes a quien vamos a ofertarle el curso. Se articula con los criterios de evaluación, la secuencia didáctica y los mismos contenidos y debe fomentar el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo, el autónomo también. Se adapta al tipo de curso, de acuerdo al tipo de curso, pues asimismo nosotros tendremos que verificar cuál es la mejor estrategia metodológica, si el curso es teórico, práctico, metodológico, y de igual forma a los entornos, cómo está ofertado el curso, si va a ser de forma virtual, híbrido o presencial. Perdón. Em, Doctora Sara, ¿su merced tiene algún aporte adicional frente a las estrategias metodológicas? Sí, una cosa no más, Irina. Hay una cosa muy importante y es que la estrategia metodológica es el centro, ¿sí? De cualquier curso académico. Entonces, es muy importante que se seleccione de manera juiciosa, de manera clara, de manera rigurosa. Eso no es que tengo un listado y entonces yo digo, ay, no, qué chévere, aprendizaje basado en problemas, no, qué rico, estudio de caso. No, no.
O sea, usted tiene que pensar, como usted es el experto en la disciplina, el experto en las temáticas, en los contenidos de ese curso académico, por eso lo dirige, ¿sí? Entonces usted debe tener muy claro cuál es la mejor forma de llevar esos contenidos al estudiante, de cuál es la mejor forma en que ese estudiante puede aprender esos contenidos. Y por eso aparece la estrategia metodológica, porque la estrategia metodológica que hace es reunir esos procesos, esas actividades, esos elementos evaluativos. No es una suma de actividades, no es una suma de recursos. Sí, entonces que llego, no voy a hacer esto con un Ovid y esto lo hago con un video y allí planteo un ensayo. No, la estrategia metodológica es la que marca todos esos medios, todas esas mediaciones, ¿sí? Entonces es muy importante definirla con claridad, saber cuál es la estrategia más pertinente para mi curso académico. Si yo sé que he sido durante años o director de un curso, sé cuál es la estrategia que mejor va para ese curso, ¿sí? Cuáles son esas etapas que debo proponer, esas fases, esos pasos, pero soy yo que soy el experto en la temática, que soy el experto en esa disciplina, que conozco los contenidos, que sé cómo los voy a poner allí, como lo decía Irina hace un ratico, y es cómo va de los contenidos más simples a los más complejos, cómo se hace ese ejercicio del diseño instruccional también en los contenidos, de esa curaduría de contenidos que es tan importante. Entonces, como todo eso, cuando yo lo tengo, digo, esta es mi estrategia metodológica. Con estas que voy a lograr ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje con sentido y con significado para los estudiantes. Importante, porque esa estrategia, como les digo, es el centro, es lo que media esa relación entre el docente, el estudiante, el contenido y el aprendizaje. Ahí está la estrategia metodológica, ¿listo? Eso quería añadir, Irina, gracias. Mil gracias, Doc, por la claridad. Bueno, entonces, esta tabla tiene mucho que ver con lo que nos estaba explicando ahorita la doctora Sara. Nosotros quisimos hacer un resumen de cuáles son las estrategias metodológicas, una breve definición de exactamente qué es lo que se quiere con esa estrategia, cuál es el tipo de curso recomendado simplemente, y cómo se potencia esa educación. Entonces, al usar, eh, cómo lo pueden aplicar de alguna manera. Entonces, eh, dentro de del acompañamiento que hice, parece que nos centramos en dos, tres estrategias metodológicas. Se utiliza mucho el aprendizaje basado en problemas, vi mucho el de proyectos, pero parece que las otras estrategias no las indagamos mucho. Entonces, por eso quisimos hoy como presentarles que hay muchas más. Y algo que también me di cuenta dentro del ejercicio que se desarrolló en la fase 2 es que no hicieron la comparación, aunque tenían que definir cuál era la mejor estrategia de acuerdo al curso y a todas las características que nos estaba comentando ahorita Sara. Entonces también era importante tener una referencia, o sea, por lo menos compararla con otra. En eso consistía el debate. Entonces, dentro de las que se tienen proyectadas o para ¿cómo se dice?, resumidas en esta tabla, entonces tenemos el aprendizaje basado en problemas, la acción participativa, el aprendizaje basado en investigación, el aprendizaje basado en proyectos, el basado en simuladores, el aprendizaje basado en tareas, en los estudios de caso y el aprendizaje basado en escenarios. Hicimos un compendio de las que consideramos y logramos identificar que hay varias hay unas que se usan mucho y hay otras que no las tenemos muy en cuenta y por eso quisimos eh, con los compañeros a resumirlas de esta manera para que de pronto les quedara un poco más amplio el panorama de ese reconocimiento. Hay algunos de ustedes que sí, antes utilizaron muchas,
nos hablaron de muchas, hicieron el trabajo mucho más robusto de lo que pensábamos, pero la idea era por lo menos elegir una y tener un referente para poder hacer como esa comparación y poder tener como mayor valor al momento de justificar por qué se hacía la elección. Entonces, con relación a esta tabla se presentan las diferentes estrategias metodológicas que pueden aplicarse de acuerdo al tipo de curso. Entonces, por eso es que nosotros acá le decimos tipo de curso recomendado. También es importante tener en cuenta el propósito formativo y el contexto disciplinar, que son elementos importantes para poder desarrollar y tomar como la mejor decisión. Más allá de memorizar definiciones, lo importante es entender cómo cada estrategia responde a las distintas necesidades del aprendizaje. Cuando buscamos que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y habilidades investigativas, tenemos estrategias como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en investigación o la investigación-acción participativa. Estas se enfocan en análisis, formulación de preguntas y transformación de la realidad. Si el objetivo es desarrollar competencias prácticas, técnicas o profesionales, estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en tareas o el uso de simuladores pueden llevar a esas experiencias muy cercanas con el mundo laboral y sin necesidad de salir del entorno educativo. Entonces, yo he podido estar en varias cualificaciones que han hecho sobre los simuladores que tiene hoy en día la UNAD y pues estamos abarcando varias disciplinas, varias áreas de conocimiento y es importante que nosotros hagamos ese reconocimiento, las reconozcamos. Si lo que se busca es fortalecer la toma de decisiones, la reflexión, la comprensión de situaciones complejas, se puede considerar el estudio de caso o el aprendizaje basado en escenarios, donde el estudiante se enfrenta a dilemas reales o simulados, también puede ser, y se deben tomar decisiones, se debe pues aplicar a esa toma de decisiones. Más de elegir una estrategia al azar, lo importante es preguntarse, ¿qué quiero que aprendan mis estudiantes? Esa es una primera pregunta. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? La segunda pregunta es, ¿qué tipo de habilidades necesito desarrollar en ellos, en los estudiantes? ¿Qué tipo de habilidades necesito desarrollar en los estudiantes? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el contexto del curso? Entonces, esas son como las tres preguntas importantes que consideramos que debiéramos hacernos al interior para poder definir también cuál es la mejor estrategia metodológica. Doctora Sara, ¿algún aporte adicional frente a esta tabla? No, está muy claro, Irina. Bueno, entonces ahora vamos con qué es una secuencia didáctica. Dentro de esa secuencia didáctica, entonces es un conjunto planificado, organizado, de actividades de aprendizaje articuladas a las etapas, a las fases, diseñadas con el propósito formativo, con un propósito formativo concreto. Lo que se quiere es lograr que el estudiante desarrolle progresivamente esos resultados de aprendizaje del curso. Estas actividades deben estar alineadas con el enfoque pedagógico del programa, el tipo de curso. Para nosotros, disculpen, el tipo de curso, si es teórico, práctico o metodológico. El nivel de complejidad también es importante tener en cuenta ese nivel de complejidad. Recordemos que para nosotros el referente de la, de la taxonomía de Bloom, importante tenerla en cuenta.
y deben guiar al estudiante desde el inicio hasta la evaluación final. Entonces, dentro de, dentro de ese proceso de la secuencia didáctica, estamos viendo en pantalla cuáles son como esos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar esa secuencia didáctica. Como ejemplo, les puedo mencionar, dentro de la diplomatura se plantea el desarrollo de 4 etapas. Creo que ustedes ya las han visto en la siguiente diapositiva cuando mencione sobre la guía de aprendizaje. Vamos a retomar eh, esa secuencia didáctica específicamente de la diplomatura. Entonces, ¿qué es lo que queremos en cada una de esas etapas que se desarrolle? ¿Cuáles son las acciones que va a desarrollar el estudiante? Entonces, para poder lograr esa secuencia didáctica, pues tengo que tener en cuenta lo que dice la imagen que está en la parte derecha. Tenemos que saber cuál es el propósito de formación, cuáles son los resultados de aprendizaje del curso, que ustedes ya los diseñaron, cuáles son los contenidos asociados a esos resultados de aprendizaje del curso, que también es una temática que ya resolvieron, identificaron cuál es la estrategia metodológica. Entonces, de acuerdo con ese análisis que hicieron en en la etapa 2, ahora en esta van a reforzar cuál es la estrategia metodológica que ustedes consideran que es la más acertada y vamos a definir cuáles son esas evidencias de acuerdo a esa estrategia metodológica, cuál es esa evidencia lo que quiero que entregue el estudiante y cuál es el sistema de evaluación que quiero cómo quiero evaluar a nuestro estudiante en esa fase, en cada una de esas fases o etapas que se van a desarrollar. Entonces, doctora Sara, no sé si su merced quiera complementar con algo más sobre la secuencia didáctica. Gracias, Irina. Sí, hay una cosa muy importante y es que ustedes lo ven ahí en pantalla y es el avance progresivo. Nosotros cuando diseñamos un curso académico en la UNAP debemos de tener eso muy claro. Entonces, como les decía, así como estructuramos cuál es la estrategia, definimos cuáles van a ser esos contenidos y esas temáticas, también es muy importante darse mm, como, como ponerse como propósito objetivo el que sean paso a paso, el que sean reguladas, el que en realidad estén articuladas y permitan un avance progresivo, que el estudiante siempre empiece como lo decía Irina hace un rato con los contenidos, de una parte como básica a una parte más especializada. Eso es muy importante. A veces iniciamos la primera, voy a decirles algo, el primer resultado de aprendizaje y ya le estamos colocando, haga un ensayo. ¿Sí? Y uno dice hacer un ensayo de un estudiante de primera matrícula o de segunda o no sé qué, y a veces ni siquiera se le dan los elementos fundamentales de qué es el ensayo, por qué se hace ese ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos con esto que recrea esta figura aquí, esa secuencia didáctica. Mire que la secuencia didáctica envuelve todo lo que se hace en el curso, ese propósito, esos resultados, los contenidos que los definimos nosotros como expertos, esa estrategia metodológica que le da vida a esos contenidos y a esas actividades, cómo luego eso todo se relaciona con el proceso de evaluación, porque el proceso de evaluación no es el fin último. El proceso de evaluación, por eso se llama proceso, porque está durante todo el ejercicio de desarrollo de los contenidos, de desarrollo temático, desarrollo de los resultados de aprendizaje del curso. Entonces, yo debo saber cómo voy mirando el progreso del estudiante, cómo voy midiendo ese progreso del estudiante. Entonces, no es al final con una evaluación, no, es procesual. Entonces, ¿qué será lo indicado? También a manera de esas actividades y de esas acciones que realizo, qué es lo más indicado con un estudiante de primera matrícula o con un estudiante que está aprendiendo una segunda lengua o con un estudiante de especialización o de posgrado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, importante que tengamos muy claro eso, cómo yo organizo todo, ¿sí? Y aparece un elemento fundamental que pues está desde la primera web, estoy segura de eso, sobre la evaluación. Sí, la evaluación no es el fin último del curso, la evaluación no es lo último que yo miro para establecer la estrategia. Yo siempre tengo que pensar qué actividades voy a hacer y cómo las voy a evaluar.
qué contenidos propongo, con qué actividades las voy a desarrollar para que el estudiante aprenda significativamente esos contenidos y cómo voy a evaluar. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que reconocer que sí alcanzó, que sí llegó, que sí logró ese resultado de aprendizaje. Entonces, por eso la alineación va y vuelve, no es estática. Y como lo decía Irina, ustedes han visto el proceso de esta diplomatura en este tercer momento, ¿no es cierto? En esta tercera etapa. Pero se relaciona con la primera, se relaciona con la segunda y esta a su vez tercera se va a relacionar con la cuarta. Eso es la forma en que hay que pensar un curso académico, que sea progresivo, procesual. Eso quería añadir. Mil gracias, Doc. Entonces, los pasos para resumirlos nuevamente, lo que estaba comentando la doctora Sara, hay que definir cuáles son los resultados de aprendizaje del curso, hay que seleccionar la estrategia metodológica, tenemos que hacer una planificación de esas actividades, vamos a diseñar que las actividades estén alineadas con los resultados de aprendizaje del curso y organizando esas actividades en los momentos que nosotros ya sabemos, que es la siguiente diapositiva. Hay que diseñar la evaluación para que incluya esos momentos y determinar cuáles son esos criterios de evaluación que nosotros ya conocemos. Y hay que articularlo con los recursos que se tienen, que eran los recursos que se tienen para poder ofertar en este caso del curso. Entonces, las guías, los objetos virtuales de aprendizaje, el syllabus, todas esas recursos que de un modo u otro nos van a facilitar el acompañamiento y el seguimiento que se pueda hacer eh, en el curso, en un curso determinado. Ay, perdón. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características de esa secuencia didáctica. Entonces, dentro de esa secuencia didáctica, nosotros en la parte derecha tienen esas características de la secuencia didáctica. En el contexto de una secuencia didáctica se concibe como un conjunto estructurado, progresivo y coherente de actividades de enseñanza-aprendizaje. Están planificadas con base en una estrategia metodológica, que es la que se define, orientada al logro de esos resultados de aprendizaje del curso. Esta estructura debe responder al modelo pedagógico, didáctico, dialógico y crítico, centrado en el estudiante como estudiante activo, reflexivo y constructor del saber en su contexto. ¿Cuáles son las características? Entonces, cada fase de esa secuencia se diseña en función de lo que el estudiante debe de mostrar como aprendizaje logrado. La secuencia también debe avanzar en niveles de complejidad cognitiva, generalmente en las fases que ustedes están viendo en pantalla. La fase inicial, los momentos que llamamos nosotros, momento inicial, intermedio y final. En la fase, en el momento inicial, entonces se contextualiza, se explora y diagnostica. En la fase intermedio, como la llamamos nosotros, se construye, se analiza, se integra y en la fase final se aplica, se evalúa o se reflexiona. Esos son como los momentos que nosotros ya conocemos. Está relacionada con la taxonomía de Bloom. Aquí es importante que tengamos esos referentes. Lo que asegura que el desarrollo de las competencias, pues, se define exactamente qué es lo que se quiere lograr. Articulación con la estrategia metodológica, entonces la secuencia parte de una estrategia metodológica, depende el tipo de curso, depende de los elementos que ya mencionamos, y esa estrategia me debe identificar cuáles son las tareas, cuáles son lo que se espera que el estudiante reconozca eh, en, en su rol como estudiante.
Cada secuencia debe generar unos productos. Entonces ya mencionábamos que un ejemplo es lo que les vamos a mostrar ahorita cuando les compartamos la secuencia didáctica de la diplomatura. Entonces, cada fase, cada etapa, en este caso para nosotros, debe generar unos productos, unas acciones, unas situaciones que deben permitir el logro de ese aprendizaje. Estas evidencias deben responder a esos criterios que ya se han definido con antelación y que se valoran a través de las rúbricas de evaluación, ya sea si es una prueba objetiva abierta o cerrada. Las evidencias pues deben ser pertinentes, observables, evaluables y coherentes con el nivel cognitivo, de acuerdo con el resultado de aprendizaje del curso. Aunque existe una estructura general recomendada, la secuencia didáctica debe adaptarse a las características del curso, ya sea de acuerdo al área de conocimiento o al perfil que tenga el estudiante. La secuencia didáctica se desarrolla en el marco de un ambiente virtual de aprendizaje, por lo tanto, debe incorporar recursos digitales como guías, videos, simulaciones, bases de datos y debe estar mediada por foros, retroalimentación y el seguimiento que se le hace al estudiante y que permitan dinamizar la experiencia educativa a distancia. Cada actividad debe explicar el rol del estudiante, el rol del tutor y cuál es el uso de esas herramientas y esa interacción que haya de manera sincrónica o asincrónica. Eh, la evaluación, lo dijo ahorita la doctora Sara, no se limita al cierre del proceso, sino que está integrada a cada fase de la secuencia, permitiendo una retroalimentación o mejora del desempeño del estudiante. Entonces, para nosotros es una parte importante, pero debe ser en conjunto con todas las eh, fases o con todas las características que tiene esta secuencia didáctica. Doctora Sara, ¿su merced quiere complementar algo sobre la secuencia didáctica? No, quiero solamente una cosita en la evaluación, aunque creo que ya vas a ir también para allá. Pero me parece muy importante porque vuelvo al tema de la secuencia didáctica en términos de que ustedes ven aquí como ya la estructura general, ¿no es cierto? Y entonces dice uno, bueno, todo se relaciona con todo, todo debe dar cuenta de todo, todo debe ser coherente, articulado, que haya una trazabilidad. Pero la evaluación es muy importante porque hay que preguntarse qué queremos evaluar a partir de esos resultados de aprendizaje propuestos, ¿sí? ¿Qué se necesita evaluar? O sea, que sí es necesario evaluar para lograr, para saber que esos resultados se van cumpliendo, que el estudiante sí va en la ruta de la formación del aprendizaje significativo. Eso quería para luego valorar eso, ¿sí? Como ya lo decía Irina, o sea, hay que buscar esas formas de realimentación, esas formas de mejora del desempeño del estudiante. Entonces, por eso también tan importante saber qué instrumentos voy a utilizar, cuáles van a ser las evidencias de aprendizaje que necesito ver, que necesito evaluar en ese estudiante. Eso sería, Irina. Gracias, Doc. Entonces, la siguiente temática que también es importante son las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje, eh, es necesario tener en cuenta una serie de criterios pedagógicos, curriculares y metodológicos que aseguren la coherencia, pertinencia y capacidad de la evaluación. Los aspectos que se deben tener en cuenta, varios de los conceptos, es lo que ustedes están viendo en la imagen de la parte derecha. Entonces, dentro de esa alineación con los resultados de aprendizaje del curso, cada evidencia debe demostrar de manera concreta y verificable que el estudiante ha alcanzado el resultado de ese aprendizaje.
se deben identificar con un verbo cognitivo del resultado de aprendizaje del curso, que puede ser analizar, crear, argumentar, pues depende la situación y el contexto del curso como tal. Formular la evidencia como una tarea o producto. Asegurar la coherencia del nivel cognitivo con el resultado y la complejidad de la evidencia. Las evidencias deben estar articuladas con la estrategia didáctica, con la estrategia metodológica, y en estos casos pues ya definimos en una tabla, de acuerdo pues a la estrategia metodológica, pues asimismo buscar esa relación. Eh, Deben conectarse con situaciones reales o simuladas, pero que involucren la aplicación del saber, y fortalecer la motivación y el desarrollo de esas competencias del estudiante. Es recomendable utilizar diferentes tipos de evidencias. Pueden ser individuales, pueden ser colaborativas, podemos utilizar algunas escritas, orales, gráficas, pues depende de lo que se quiera perseguir con el estudiante. Y permitir evaluar tanto el proceso como el resultado del aprendizaje. Eso es lo que se quiere con la evidencia del aprendizaje. Eh, Toda evidencia debe ser observable, medible y evaluable mediante los criterios de formular instrucciones para el estudiante, definir cuáles son los criterios de evaluación desde el inicio, construir unas rúbricas que garanticen esa objetividad, y las rúbricas deben estar alineadas con el nivel de desempeño esperado, ya sea alto, medio o bajo, como estamos nosotros acostumbrados, o no presentado, que esa es una última que en las últimas rúbricas de evaluación es importante contemplar también ese aspecto. Las evidencias se desarrollan y se entregan de acuerdo a la modalidad. Entonces, hacer uso de herramientas digitales, documentos, presentaciones, infografías, verificar la accesibilidad y la usabilidad de esos recursos, así como las competencias de nuestros estudiantes. Em, Dentro de ese proceso de retroalimentación, entonces las evidencias también deben permitir al estudiante recibir retroalimentación oportuna por parte del docente asignado, incluir esos momentos de revisión y autoevaluación que ustedes han visto desde la sesión anterior, que la guía, para nosotros tenemos unos criterios para saber cuándo se va a hacer ese proceso. Estimular la reflexión crítica sobre el propio desempeño y permitir esos ajustes antes de la entrega final. Entonces, eso está contemplado dentro de la guía que está prevista para esta fase. Doctora Sara, si su merced quiere complementar algo dentro de las evidencias de aprendizaje. No, está todo muy claro, Irina, muchas gracias. Entonces, la siguiente diapositiva tiene que ver con el plan de evaluación. Dentro de ese plan de evaluación, para poderlo lograr, es un componente estructural del diseño pedagógico de un curso académico. eh, Permite la planificación sistemática de esos procedimientos, criterios y evidencias que permiten el logro de esos resultados de aprendizaje del curso. El plan de evaluación no se limita solamente a calificar, sino que es un proceso formativo, eh, con la retroalimentación que se realiza, y asegurando que haya coherencia entre la enseñanza, lo que se aprende y lo que evalúa. Entonces es importante tener en cuenta esos tres aspectos de acuerdo con los lineamientos institucionales. Ay, perdón, disculpen. Bueno, este mouse está como dando.
Eh, dentro de dentro de esa alineación curricular, entonces todas las actividades y evidencias educativas se articulan con los resultados de aprendizaje del curso, el uso de instrumentos adecuados. Entonces, si vamos a utilizar pruebas objetivas cerradas, pruebas objetivas abiertas, o si vamos a utilizar rúbricas de evaluación, eh, utilizar múltiples tipos de evidencias, ya sean productos escritos, presentaciones, videos, eh, podcasts últimamente, que se ha utilizado también mucho ese recurso. Dentro de las actividades evaluativas, tener en cuenta el sentido, si es práctico, si lo que se quiere promover es el análisis, la reflexión, la resolución de problemas o transferencia de algunas situaciones reales, coherencia con la estrategia metodológica, entonces que el sistema de evaluación debe ser consistente con la estrategia que se defina, y el estudiante debe reconocer desde el inicio qué se va a evaluar, cómo y con qué criterios. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta en en el plan de evaluación que se proyecta. Doctora Sara, si de pronto quiere hacer algún aporte adicional. No, yo creo que ahí está todo muy claro y volver a insistir en que es progresivo. Es muy importante que en realidad incorporemos eso en los cursos, como el proceso de evaluación es progresivo, es formativo, ¿sí? En realidad es un proceso, entonces hay que pensar en todas esas. A veces diseñamos unos cursos muy organizados, desde los contenidos, en coherencia con los resultados de aprendizaje, pero al momento de evaluar, las herramientas que se usan pues no son las más indicadas para generar y poder ver si se logró ese análisis, si se logró ese relacionamiento que estamos diciendo de conceptos o ideas en alguno de los resultados de aprendizaje. Entonces es muy importante a partir de esos resultados de aprendizaje que cobran vida en los contenidos, en las actividades que se desarrollan y demás, mirar cuál es la forma, el cómo, es cómo se van a evaluar y con qué. ¿Sí? Si es más efectivo un cuestionario de selección múltiple con única respuesta, o si es más efectivo un documento con un análisis X, o un organizador gráfico, etcétera, etcétera. Es muy importante la evaluación para que así el estudiante no solo conozca cómo lo van a evaluar, qué le van a evaluar, sino que sea significativo para él también la evaluación. La evaluación va más allá, y todos lo sabemos, de la nota cuantitativa, siendo muy importante. ¿Sí? Pero es que tanto logró a partir de ese instrumento y de ese ejercicio evaluativo, logró la comprensión o el sentido o el significado de esos contenidos que estamos evaluando. Gracias, Irene. A su merced por el aporte. Bueno, entonces, para definir los criterios de evaluación, entonces son el eje estructural del proceso formativo. eh, Representan los estándares o los referentes sobre los cuales se valoran las evidencias entregadas por parte de los estudiantes, para demostrar que han alcanzado los resultados de aprendizaje del curso. Estos criterios de evaluación son enunciados específicos y medibles que permiten juzgar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje del curso, y sirven como referencia para valorar el desempeño de los estudiantes a través de la entrega de, de los criterios de desempeño. Eh, Se desarrollan, todo criterio de evaluación debe estar alineado con los resultados de aprendizaje del curso, deben responder a la pregunta: ¿cómo sabemos que el estudiante ha logrado ese resultado? Esa es la pregunta: ¿cómo sabemos que el estudiante realmente ha logrado ese resultado? Se analizan las competencias del resultado de aprendizaje del curso para traducirla con elementos observables y medibles, que son los conocimientos, las habilidades o las actitudes.
y cada criterio indique cuál es la acción que se va a realizar, eh, evitar términos que sean ambiguos o que no sean medibles. Dentro de los medibles y observables es permitir al evaluador constatar con una evidencia que realmente se hizo el logro de ese aprendizaje. Y para definir los niveles de logro, entonces nosotros ya conocemos los niveles de alto, medio, bajo y no presentado para facilitar en ese mismo sentido la retroalimentación para que sea muy equitativa y que sea clara al momento de dar esa información. ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, de acuerdo pues a la estrategia metodológica, estos criterios deben valorar la resolución de problemas o si es una actividad colaborativa, si es solo la aplicación de un contexto. Debe estar muy coherente con esa estrategia metodológica, de acuerdo a al tipo de evidencia. Entonces, deben aplicarse a productos específicos, un informe, un video, una infografía, una presentación, una prueba objetiva abierta o cerrada. Debe ser comprensible para el estudiante, debe compartirse desde el inicio con los estudiantes para de esta manera orientar el proceso de aprendizaje. Eh, Se deben incorporar rúbricas o algún otro instrumento que permita valorar el desempeño de una manera pues que sea equitativa. Entonces, eh, en la parte derecha de la presentación, pues hay alguna información muy resumida sobre lo que yo estaba hablando de para qué sirven, cómo se construyen, cuáles son esas características de estos criterios de evaluación. No sé, doctora Sara, si su merced quiera hacer algún aporte adicional frente a estos criterios. Hay una cosa fundamental en los criterios, y es que los criterios deben tener mucha claridad. Cuando ustedes redacten los criterios de evaluación eh, de esas actividades, de esos ejercicios que van a proponer, deben tener mucha claridad. Y dos, deben tener mucha coherencia, no solo con los contenidos que usted mismo propuso, sino con los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Eso es muy importante en todo, la articulación, la coherencia, ¿sí? Como la trazabilidad. Pero esos criterios de evaluación definitivamente deben tener mucha claridad. O sea, que el estudiante no diga, pero si me están pidiendo que haga un análisis digamos, en la actividad, haga un análisis de las funciones de la célula en los organismos vivos. Yo tengo que generar criterios de evaluación, un criterio de evaluación que tenga que ver con eso. No que le ponga, conoce no sé, los mecanismos funcionales de la célula, no. O sea, que sea completo, que sea claro, que sea coherente con ese contenido, con ese resultado que usted está evaluando. Mm, Los estudiantes en general se quejan de eso, y es cómo la forma de evaluación no es coherente con lo visto. ¿Sí? O si usted pone un trabajo colaborativo, ¿y qué puso en ese trabajo colaborativo? Entonces, desde allí, también sacar esos criterios de evaluación, qué es lo que va a evaluar, ¿sí? Y que vuelva lo mismo a la coherencia de la articulación. Entonces, a veces nos despistamos y ponemos algunos elementos que no, otros que no tienen relación, otros que son más avanzados de lo que pedimos, ¿sí? O evaluaciones que no corresponden a lo que se está viendo. Entonces, importante, esos dos elementos, la claridad en la redacción, tanto para usted, para que se eviten reprocesos, quejas del estudiante, decir que es que usted no dijo, que voy a decir algo, no, usted en ningún momento dijo que iba a evaluar la estética de la entrega del trabajo.
por decir algo. Entonces había que presentar una infografía. Usted nunca dijo que fuera legible, que fuera observable, que se pudiera leer todo el contenido, que tuviera poca teoría y más, digamos, imágenes. Si usted no pone eso, ¿usted por qué va a evaluarle eso al estudiante? Eso no está en ningún lado. Uno evalúa lo que uno solicita, ¿sí? Entonces, por eso es tan claro definir los criterios, por eso es tan claro conocer el contenido, por eso es tan claro saber qué actividades estoy evaluando, qué contenidos estoy evaluando y a qué resultados de aprendizaje le estoy dando cuenta. ¿Listo? Bueno, adelante, Irene. Sí, señora, muy acertada su intervención, así como las demás. Me hizo acordar que en la, en la etapa 2, varios de los compañeros me preguntaban eh, que si el formato, como en la indicación final, es el anexo 2 totalmente diligenciado. eh, Vi que varios me consultaron que si en ese documento tocaba agregar introducción, objetivos, portada, bueno, otros elementos, inclusive conclusiones, bueno, muchos elementos. Y a los que consultaban siempre les decía que la guía era explícita en que lo que se debía entregar era el anexo 2 diligenciado. Entonces, es otro también de los aspectos que a veces parece que no queda muy claro para todos y pues es importante también tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a las preguntas, si sobre la temática o si sobre no sé, doctora Sara, si su merced logró resolver algunas preguntas en el chat. No he mirado. No, solo hay una pregunta y la acaba de hacer Andrea García. Dice, dentro de los criterios se debe colocar el puntaje de la actividad. Dentro de los criterios, Ok, es la única pregunta que aparece. pues en la metodología, perdón, en la metodología, en la rúbrica de evaluación, pues nosotros tenemos que tener unos parámetros y de acuerdo a los niveles de alto, medio o bajo, pues se debe definir un puntaje. Con la Alto, doctora medio, Sara. bajo, no presentó. Mm. O no presentó, sí, señora. Y aprendí algo muy importante el año inmediatamente anterior, creo, o este año, no recuerdo bien, doctora Sara, eh, que esos puntajes, cuando hay un nivel de aprobación de determinado curso, eso también influye dentro de esos niveles de puntaje que se asigne. Entonces, a veces simplemente asignamos un puntaje sin tener en cuenta de pronto, en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos es muy importante tener en cuenta ese nivel de aprobación. Entonces, dentro de Sí, esos criterios, sí, señora. no termina, tranquila. Dentro de esos niveles sí es importante dar ese rango, es importante verificar ese rango para que se pueda estipular esos niveles de aprobación, por decir de alguna manera, porque esos criterios lo que quieren es dar como esos aspectos que se van a contemplar para poder lograr el nivel de aprobación o de desaprobación. Es Doctora correcto, Sara. entonces, Andrea, sí. O sea, dentro de los criterios se debe colocar el puntaje. La UNAD, de hecho, en sus rúbricas de evaluación, que es como el documento donde se evalúa, que hace parte integral de la guía de aprendizaje, pues allí aparecen en el documento de los lineamientos, aparece básicamente cómo se hace esa distribución de esos puntajes. Generalmente buscamos que pues el que no presentó pues entre 0 y 1, porque pues si no presentó, no entregó nada, no hizo nada, pues ¿qué le vamos a dar de calificación, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante en los otros niveles, el bajo, el medio y el alto, pues sí tienen puntuaciones importantes. Y hay dos personas alzando la mano, Irina, está Rodrigo y está Leo, pues no se moría, creo. Entonces, si les quieres dar la... Sí, señora. Disculpen. Adelante, Rodrigo. Rodrigo. Muchísimas gracias, señora Irina, señora Sara. Un placer saludarlas.
Igualmente. Bueno, seré muy específico. Estimada directora, agradezco su labor de calificación, pero como grupo tenemos dos interrogantes. No sé si recuerda, mi grupo escogimos herramientas digitales, que es un curso transversal, pero tenemos dos puntos en donde tenemos pues la preocupación. El primero, ya el curso está listado y es un curso que ya está establecido por el metasistema, tiene unos verbos establecidos y en las observaciones usted nos dice que debemos modificar los verbos. Ese es un punto. El segundo punto, el curso también está establecido que tiene una estrategia metodológica que es basada en retos, que es lo que se conoce ahora como el de problemas. Y nosotros sí hicimos el debate como tal, pero lo hicimos en una videollamada y pues subimos las evidencias, pero también pensamos si estaba mal, como ya es un curso establecido por la UNAD, cambiar los verbos y también cambiarle la estrategia metodológica. Sí evaluamos otras estrategias metodológicas, pero en grupo decidimos si ya es algo que está establecido, nosotros tenemos la potestad de modificar esa estrategia metodológica que ya establecieron un grupo de alistamiento. Entonces, pues eso usted le quiero hacer la pregunta. ¿Tenemos la potestad de modificar e innovar en un curso que ya está, que ya está establecido? Porque si usted nos coloca que debemos corregir tanto los verbos como la estrategia, que pues pensamos que como ya estaba establecido así en su sílabus, en todos, iba a estar el punto bien. Pero veo que nos hizo la retroalimentación con respecto a esas dos incidencias. Entonces, usted me dirá, estimada profesora. Yo creo que ahí, discúlpame, Irina, hay dos cosas. Lo primero, Rodrigo, pues es que digamos en este espacio no es para cosas tan puntuales. Ustedes como grupo 20 o 15 o lo que sea deben establecer diálogo con Irina por Teams. Pero yo te llamo la atención frente a algo sin conocer el contexto, más solo lo que tú estás diciendo, que lo hemos escuchado pues en varios, digamos, cohortes de la diplomatura. Es que lo primero es que no consiste en cambiar verbos. O sea, eso me llama la atención. O sea, si bien los resultados de aprendizaje se construyen a través de un verbo, cada resultado de tener un solo verbo, porque esas acciones, eso que en realidad, recuerden que el resultado de aprendizaje es aquello que el estudiante va a lograr. Y él mismo, como estudiante, debe tenerlo claro. Listo, yo voy a analizar, ¿sí? Yo voy a entender, yo voy a observar, yo voy a, ¿sí? Eso es lo que el estudiante va a hacer. Entonces, no se trata del verbo, se trata del conjunto de los resultados de aprendizaje, porque les decía yo ahora, esas acciones en las que se convierte el resultado de aprendizaje, ¿sí? Bien sean actitudinales, procedimentales, cognitivas y demás, esas acciones son lo que ustedes buscan lograr a través de ese curso. Por ejemplo, cuando yo tengo un curso BAU, ¿sí? Entonces yo vuelvo al ejemplo de comprender. O el estudiante desarrollará un proyecto en un curso CUNA. No, pues es todo automatizado y autodirigido. El grupo realizará de manera colaborativa o el estudiante se integrará. No, ¿sí? Entonces, por eso la pertinencia de cómo desarrollo yo esos resultados de aprendizaje. Pero, pues allí sí quiero como hacer la aclaración de que no es pensar en que si el verbo es todo el conjunto. Y es si eso tiene trazabilidad, si ese resultado de aprendizaje uno tiene relación con el 2 con el 3 con el 4. Y lo mismo frente a la estrategia metodológica. Lo hemos dicho, ¿quién determina la estrategia metodológica? El experto, si bien Irina mostró una tabla muy interesante de qué estrategias generalmente, en qué programas y demás, el experto, o sea, el director, y si tiene red con su red, deben de elegir la mejor estrategia, la que más le convenga a ese curso académico. Por supuesto, justificándola, porque en el ejercicio que hacen acá con Irina, deben justificar el por qué es esa estrategia y no otra. Y por eso tan importante la red, la relación que ustedes tienen en ese grupito de 5 que analizan un curso, pero son 5 y son 5 de diferentes áreas seguramente, son 5 con diferentes formas de pensar, con diferentes trayectorias en la UNAD, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí, ¿qué puede ser mejor para los estudiantes? Siempre pensando, recordemos que el centro de nuestro modelo pedagógico es el estudiante. Entonces, siempre pensando en qué beneficia el aprendizaje significativo con sentido del estudiante, ¿sí? Entonces, pues quería dejar allí, no sé, ya la respuesta te la dará Irina a lo puntual que estás preguntando.
O sea que nosotros podemos colocar dos estrategias en un solo curso, si queremos tres estrategias. No, no, solo No, se elige una. Solo se elige una, exacto. por eso debe Sí, ser la está más elegido. conveniente. Rodrigo, la más conveniente. Eso lo definen ustedes como equipo. ¿Qué hace Irina o yo o cualquier docente? Le puede sugerir que es mejor esta y especificarle por qué. ¿Sí? Por ejemplo, no se recomienda, en la UNAV no se recomienda el aprendizaje basado en tareas para cursos de segundo periodo en adelante, a no ser de que sean de segunda lengua. Por eso, ¿Sí? señora Sara, a eso me refiero, que es que en el sílabus esa estrategia metodológica ya está Ese establecida por la es, UNAP, Sí, por eso. correcto. No, no, no. Ustedes tienen hoy un curso, recordemos una cosa, Rodrigo. Ustedes tienen hoy un curso que ya acreditaron, certificaron y demás. Lo están Ujú. colocando aquí a consideración. Eso no se cambia de manera inmediata. En el próximo corte, cuando ustedes tengan que volver a acreditarlo, a certificarlo, porque es que esa es la idea. Eso hace parte de la innovación, eso hace parte Ok, de la mejora continua del proceso. Entonces ustedes dicen, uy, sí, claro, este verbo de comprender, eso no, es muy amplio para un solo resultado de aprendizaje. Entonces, no, no lo voy a hacer allí, vamos a hacerlo allá, ¿sí? Pero se hace excelente. luego en la próxima corte cuando te toque volverlo a acreditar o etcétera, hacerle los ajustes. Muchas gracias, No, con señora. gusto. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora Sara. Específicamente lo que se planteaba, me imagino que la corrección en frente a los resultados de aprendizaje del curso era para que mantuvieran la estructura. Y no sé, pues tendríamos que revisar puntualmente cuáles son las observaciones, porque pues con tantos cursos y con tantas propuestas, pues no tengo esa mente fotográfica para revisar exactamente a ver cuáles serían las correcciones, pero lo que sí pude detectar es a nivel general, porque yo tomo es a nivel general, muchos no tuvieron en cuenta el contexto, o sea, el complemento, cuál es el producto de ese resultado de aprendizaje del curso. Y en algunos casos que se hicieron algunas recomendaciones frente a resultados de aprendizaje del programa, es porque verificando, aunque yo sé que esa información la sacan ustedes directamente del documento maestro, pues en algunos casos no se cumple con la estructura que nosotros estamos planteando aquí, entonces solamente es para revisión. Dentro de las justificaciones, pues también importante que se dieron unos parámetros de cómo se debieran justificar en las tablas, tanto en la de matriz de articulación entre competencias o ay, perdón, otra vez este mouse haciendo diabluras, y la de análisis, y también pudimos verificar exactamente lo mismo, que no se da respuesta específicamente a la estructura de la justificación, sino que se están tomando se da respuesta parcialmente, no solamente porque no cumple con los 7 renglones que estábamos proponiendo, sino que exactamente dentro de las instrucciones a la justificación, cómo se espera de que se contemplen algunos elementos, no se está dando. Pero en este caso, sí, Rodrigo, definitivamente es importante hacer esa videollamada. Lo hemos hecho con algunos participantes a través de Google Meet. Se graba la sesión. Para los que no tienen acceso a Teams por diferentes razones, que no hay necesidad de retomarlas en esta web, también se ha hecho la revisión y ya puntualmente nos queda más fácil para verificar exactamente cuál es la situación. Dentro de la estrategia metodológica, yo no estoy diciendo que estén mal las estrategias, no mencioné que estuviera mal de ninguna. Lo que, lo que planteé es que tomaron la que decidió el grupo y que el ideal, pero a ninguno le he dicho que eso está mal, a ninguno le he dicho tenía que haber recomendado, sino se hace la sugerencia de que el ideal era, pues, como era una matriz de análisis, pues el ideal era que hubieran decidido, que fue lo que hizo la mayoría, y en algunos casos, pues, ojalá hubieran tenido un referente para poder complementar de mucha
de mejor manera por qué era mejor esta estrategia y no la otra. Entonces, eso también queríamos clarificarlo en este espacio. Muchísimas gracias, directora. Entonces quedamos atentos a cuando nos brinda usted el espacio para que nos atienda grupalmente, ¿yo? Listo, Gracias. es importante que ustedes definan fecha y hora, ustedes ya saben cuál es el horario de atención y me dicen cuál es el medio de comunicación que consideren. Es más fácil si ustedes proponen, como lo han hecho otros grupos, para yo adaptarme. ¿Listo? Un gusto, directora. De 2 a Y yo 5, en ¿verdad? de 2 a 5. Sí, ustedes me dicen la fecha y si yo no tengo nada proyectado en centro, yo les respondo en ese mismo sentido, confirmando o y anexando el enlace correspondiente. ¿Listo? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno. Leomor ya. Hola, profe, ¿cómo está? Lo que pasa es que yo tengo el usuario predeterminado de Zoom, que es así, pero yo me llamo Leonardo. ¿Listo, profe? Qué pena. Ah, listo, Leonardo. Sí, sí. Profe, no, pues yo tenía una pregunta ahí sencilla, lo que pasa es que se me pasó. ¿Cuáles eran las tres preguntas para escoger la estrategia metodológica? Pues no, sí, esa era la pregunta. Yo te las repito, que las tengo aquí también a la mano. Sí, Yo sé que las Irina las tienes a la mano. explicó, sí. Sí. Entonces, ¿qué quiero que aprendan los estudiantes? Esa es una pregunta fundamental para saber cuál es la estrategia que voy a elegir. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué habilidades necesito desarrollar en los estudiantes? O sea, ¿qué habilidades, qué competencias, qué capacidades necesito desarrollar? ¿Y cuál es el contexto del curso? ¿En qué contexto se hace el curso? ¿Ese curso está en la malla curricular? ¿En qué parte hace relación con estos otros cursos antes de, después de, sí? ¿A qué lleva ese curso? ¿Cuál es el contexto de ese curso? Esas serían como las tres, aunque ustedes van a tener la grabación de esta web y por lo tanto pues ven allí la presentación que Irina de manera completa realizó. Hay una pregunta aquí en el chat de José que dice, buenos días, ¿cómo sé que el método de evaluación que usaría para evaluar es el más acorde con el curso que se orienta? Sé que todo parte de los resultados de aprendizaje del curso, pero quiero aclarar esa duda. Bueno, tú las, digamos que allí lo has dicho, José, es muy importante, todo parte de los resultados de aprendizaje. O sea, necesitamos que los resultados de aprendizaje midan lo que sí se quiere medir, ¿no es cierto? Lo que se espera que el estudiante aprenda significativamente con el curso académico. Entonces, pues allí hay que mirar qué herramientas se pueden utilizar para medir, si son pruebas, si son proyectos, si son exposiciones, si son portafolios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso es muy importante, pero eso lo tienes que mirar digamos que en relación o con relación, perdón, a los resultados de aprendizaje y a los contenidos que vas a desarrollar. No hay fórmulas mágicas. Eres tú que desde la disciplina y desde el conocimiento disciplinar que tienes y desde el conocimiento de los contenidos y de cuál es la mejor forma para que los estudiantes aprendan de manera significativa, de esa misma manera, cuál es el proceso evaluativo que vas a desarrollar. Y bajo ese proceso evaluativo, que es Quanti Quali, entonces, ¿qué instrumentos vas a utilizar? Si propones lo que yo les decía, un test, y luego proponen un ensayo, y luego proponen una sustentación, una exposición, un portafolio, ¿no es cierto? Pero pues eso se define con base en los resultados de aprendizaje y en lo que propongas tú directamente en esa secuencia didáctica que ya nos explicó. Natalia, adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo tengo Buenos una días. inquietud que ya se había planteado en la anterior web conferencia con respecto al programa maestro Documento maestro. del documento maestro, perdóname. Mm, A mí me tranquila. parece que teniendo nosotros el privilegio o la característica o la condición de ser estudiantes de este diplomado, debería facilitarnos el mismo programa, nos debería facilitar ese documento maestro. Tenemos muchísimas y serias dificultades para poderlo tener y yo entiendo que ese hace parte, digamos, de un criterio de la UNAT, pero a mí me parece que ustedes deberían plantear esto, digamos, para que sea más fácil y de mejor acceso
teniendo en cuenta sobre todo que muchos de nosotros, y ustedes mismos lo han comentado, somos de diferentes disciplinas y venimos en distintas condiciones, lo cual nos, digamos, nos pone en una situación de prácticamente ignorancia frente a el curso que decidimos, en mi caso, un curso de toxicología que yo no conozco y que la verdad considero que ese documento maestro tendría que ser de fácil acceso para hacer el análisis exhaustivo y el análisis coherente que ustedes, digamos, están buscando. Era eso y esa inquietud que tengo pues desde la misma webconferencia anterior. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Aunque yo no estuve en la conferencia anterior porque se me cruzaba con otro compromiso, bueno, no necesitamos todo el documento maestro. De hecho, pues la diplomatura se viene dando ya de hace varios años para acá, pues con toda la implementación de las mejoras, los ajustes que hay que hacer y demás. Pero no se necesita el documento maestro. Necesitamos solamente la condición número 3 que corresponde a lo académico. Y entonces allí uno encuentra la trazabilidad de los resultados de aprendizaje, el programa, el propósito general del programa, las competencias de ese programa, como esa línea constructiva de dónde queda cada curso dentro del programa o por decirlo así, la malla. Está también ese perfil de egreso, pero solo necesitamos la condición 3. Por eso es que es importante que solo soliciten la condición 3, porque los documentos maestros son de reserva, eso no es un documento público. ¿Sí? Entonces, importante, pero la condición 3 se las pueden mandar en pantallazo, se las pueden bajar solamente esa condición y entregárselas a ustedes, pues porque digamos que es lo que siempre se ha solicitado desde esta diplomatura y con eso logran trabajar en armonía, más los otros documentos institucionales, pues que todos tenemos, lineamientos y demás. Exactamente. Así es, doctora Sara, muchísimas gracias por esa respuesta, porque básicamente esos fueron los mismos lineamientos que se dieron en la web anterior y se solicitó, se les planteó que sobre esa tabla de caracterización tomaran exactamente la información que se requiere y si tienen alcance del líder nacional del programa, puedan hacer esa solicitud. Otro aspecto también importante es que la decisión del curso era grupal y dentro de la guía se propuso eso. Ustedes tenían que buscar alguna estrategia para elegir el curso y poder tener la información a mano. Eso también es importante que lo contemplaran para definir sobre qué curso iban a trabajar. No veo más preguntas en el chat, doctora Sara. Creo que no, No, yo yo en no el veo. chat tampoco, la última es la de José. Ajá. Y no sé si alguien más quiera viva voz hacer alguna pregunta, tenga alguna consideración, algo para aportar también, alguna reflexión o demás. Los escuchamos. Listo. Entonces, a ver, Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces continuamos. Esta era la secuencia didáctica que les comentaba por etapas, específicamente la diplomatura. Entonces nosotros aquí en esta diapositiva quisimos proponer específicamente la estrategia metodológica que se utilizó, se le da los nombres a cada una de las etapas y dentro de estas etapas pues se enmarca no solamente el nombre de la etapa, sino a qué momento pertenece, cuál es el tipo de actividad y el puntaje que corresponde a cada una. Entonces, era simplemente para retomar que estaba pendiente el compartirles la secuencia didáctica específicamente de la diplomatura. En ay, este caso, sí ok, señora, quiero bien hacer una pueda. aclaración, Irene, antes de que se me pase. Ustedes ven esto como muy lineal y obvio es un ejemplo, pero yo puedo tener en la etapa, en la fase, en el momento, en el escenario 1, un resultado de aprendizaje. Y en la etapa, en el momento, en el escenario 2, puedo tener dos resultados de aprendizaje, porque este mismo 1 puedo retomarlo en la 2, ¿sí? Y hacer un énfasis mayor
y tener 2 resultados de aprendizaje o en el momento o en la etapa 3 tener 2 resultados de aprendizaje. Recordemos que lo máximo o lo que nos pide la UNAD para cursos de 3 créditos es que tengamos máximo 6 resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Que eso también es muy importante porque a veces encontramos cursos con 10, cursos con 3 resultados y uno decía, no, pero es que aquí no alcanza, esto se queda estrecho, entonces ponen unos párrafos de este tamaño casi a manera de objetivo y era un resultado de aprendizaje y los resultados de aprendizaje son puntuales, claros, ya pues ustedes conocen la estructura desde, me imagino, en la web pasada y la fase pasada de esta diplomatura. Entonces es eso, es que allí pónganle, por ejemplo, cuando ustedes tienen ese ejercicio de las actividades colaborativas, qué importante, además que se piden aquí a partir de todos los cursos que estén después de primera matrícula, los ejercicios colaborativos. Entonces, ¿cómo hago todo ese andamiaje? ¿Cómo hago toda esa entrega de planificación de una actividad colaborativa? La actividad colaborativa es que escojan roles, es muy importante establecer roles, es muy importante que ellos generen un cronograma de trabajo para esas actividades colaborativas y que lo socialicen allí, o ustedes como directores decirles, miren, les propongo un cronograma para el desarrollo de las actividades y así van entrando, entonces en qué parte hacen sus aportes individuales para enriquecer el trabajo colaborativo, pero en qué parte se unen y entonces ya hay allí un avance colaborativo de lo que van desarrollando en las actividades propuestas, porque las actividades colaborativas no son colchas de retazos, no corresponden que yo hago la introducción, usted hace el objetivo, el otro hace la justificación y entonces entregamos el trabajo. ¿M? O lo mismo, vamos a presentarlo en una exposición que nos piden, ¿sí? Entonces yo, y si de pronto no tengo como porque hoy se fue la energía, entonces el otro compañero no sabe ni decir el objetivo, ¿sí? No es una colcha de retazos, recordemos que todo el ejercicio del aprendizaje colaborativo tiene unos principios que son muy importantes, la corresponsabilidad, la interdependencia positiva, la comunicación efectiva, ¿no es cierto? Como el juego de la pirinola, todos ponen. Entonces, muy importante cuando establezcan esos ejercicios colaborativos que queden así bien estructurados paso a paso en esas guías de aprendizaje. Eso quería, pues ustedes ya saben que los puntajes, sí, la primera, pues por reglamento de la UNAD es 25 puntos y la última 125, y el resto de puntuación se da dentro de las etapas intermedias o del momento intermedio de evaluación. Es importante. Listo. Muchas gracias, doctor. Discúlpame que aquí hace Elena una pregunta. Bueno, los resultados de aprendizaje son de acuerdo al número de créditos del curso, ¿verdad? Eso siempre nos dicen los tecnogestores del proceso de acreditación. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, Elena, los resultados, generalmente los cursos de la UNAD son de 3 créditos, pero uno generalmente en 3 resultados de aprendizaje no alcanza a ver y a reflejar cómo son desempeños puntuales, son cosas que yo quiero lograr puntualmente, podemos hasta 6 resultados de aprendizaje por cada curso. ¿Listo? Entonces es importante también tenerlo allí en cuenta. No más es mejor, pero tampoco uno atomizado le permite ni a usted medir ni al estudiante ver qué es lo que tiene que lograr. Adelante. Listo. Muchísimas gracias por la claridad, doctora Sara. Entonces, dentro del resultado de aprendizaje de esta etapa, está diseñar una solución pedagógica innovadora mediante la implementación de la estrategia metodológica, la secuencia didáctica y el plan de evaluación de un curso. La actividad consiste en plantear una solución pedagógica integral mediante la estructuración de una estrategia metodológica innovadora, la secuencia didáctica y el plan de evaluación que sea pertinente. Los pasos. Entonces, para nosotros es importante que se consulte el material bibliográfico que está en el entorno de aprendizaje. El siguiente paso corresponde nuevamente en seleccionar un rol dentro del grupo colaborativo y en este caso, pues, que sea diferente al que se eligió en la etapa anterior. El siguiente paso corresponde a retomar esa estrategia metodológica, implementar una estrategia metodológica aplicada específicamente al curso que se está trabajando, diseñar una secuencia didáctica y en este primer apartado está la primera nota
del grupo colaborativo donde debe socializar en el foro de discusión el avance del anexo 3, que en este caso la definimos como diseño de secuencia didáctica y plan de evaluación. Doctora Sara, de acuerdo con su experiencia en la diplomatura, he visto que varios grupos utilizan varias formas de comunicar que ya terminaron ese avance, pero hay otros que no. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo sería esa forma ideal para poder hacer ese acompañamiento y ese seguimiento dentro del foro de comunicación para informar al grupo que ya tienen el avance de de estos 3 primeros pasos, perdón, 5 primeros pasos, ya retomaron la estrategia, hicieron la implementación de esa estrategia en el curso y hicieron el proceso de diseño de la secuencia didáctica? Cabe No, yo creo, resaltar, cabe sí. resaltar que casi todos lo tomaron demasiado tiempo, durante más de una semana, tomaron demasiado tiempo en seleccionar, en la etapa anterior, ¿no? Seleccionar el curso, hacer el proceso de caracterización. Hubo muchos que se demoraron más de una semana, casi semana y media. Y ya lo último, cuando estaban desarrollando las tareas, entonces empieza el embudo, empiezan Mm. todos los grupos a informar que ya tienen lista la primera etapa, y cuando yo estaba revisando había unos que ya tenían inclusive ya todo el anexo 2 diligenciado. Entonces, de acuerdo a Bueno, su no, yo experiencia, creo una que ahí sí es recomendación. muy importante. La guía establece con claridad en qué parte usted hace un alto como grupo colaborativo y manda el aporte como grupo colaborativo, y son 2 momentos, creo que está resaltado en la guía y demás. Pero es muy importante y por eso yo les decía establecer un cronograma. En eso, por ejemplo, Irina, que es la directora, podría establecer un cronograma donde les diga, en esta fecha se recibe el primer avance, en esta fecha se recibe el segundo avance. Y sobre ese ejercicio de esas fechas, digámoslo así, que puede ser 2 o 3 días, ustedes hacen el respectivo aporte. ¿Por qué? Porque si no, no solo se le atomiza a ella, que es lo que les puede pasar a ustedes, porque es que todo depende de la planeación y la organización. Son funciones ejecutivas. Yo entiendo que trabajar en equipo colaborativo no es fácil, ¿sí? Pero nosotros somos los primeros en que debemos como dar ejemplo de saber cómo trabajamos colaborativamente para luego pedirle a los estudiantes que lo hagan en los diferentes cursos. Entonces, muy importante generar un cronograma base para que desde allí hagan como los aportes que se solicitan. Y lo otro es que cuando eso se convierte en un embudo, pues la respuesta del docente, eh, que les pone varias observaciones y demás, a ustedes luego les queda difícil volver a reunirse, volver a hacerlo, y entonces pues ahí volvemos al tema de que al no ser oportunos y pertinentes en la entrega de lo que se está diciendo, en los días que se está estableciendo o en las fechas que se está estableciendo, pues la nota después no va a ser la mejor para ustedes, ¿no es cierto? Entonces, y el aprendizaje, porque es que no es lo mismo cuando a mí me realimentan y yo logro entender esa realimentación que me envió la docente, o hacerle preguntas por ti, diciéndole, no entiendo esta parte, ¿por qué me realimentó esto? O nos da una asesoría como grupo colaborativo, como ahorita la pidió el compañero y demás, ¿no es cierto? Entonces, pues digamos que cuando organizamos todo y planeamos ese mismo ejercicio, esa alineación curricular, pero ya nuestro trabajo que debemos hacer, pues creo que resuelve más fácil la situación de todo, de evaluación, de realimentación y por supuesto de aprendizaje. Muchísimas gracias por esa recomendación, doctora Sara. Entonces, esa sería de verdad como una muy buena alternativa de plantear un cronograma específico y una posible fecha tentativa. No tiene que ser exactamente, pero sí nos da una luz de cuál sería esa corte o esa proyección que tiene el grupo para poder recibir la realimentación, eh, y que no se nos acumule o no se nos confunda con las otras etapas. El siguiente paso sería formular el plan de evaluación.
Y viene la siguiente parte que es el grupo colaborativo debe realizar en el foro de discusión, eh, debe socializar en el foro de discusión ese anexo 3 totalmente diligenciado. Entonces se espera que esta fase, esta segunda nota, que la hagan pues días antes al cierre de la actividad como tal. Entonces, de acuerdo con la guía de aprendizaje, eh, esta etapa abrió, la etapa 3 abrió el 12 de septiembre, va hasta el 28 de septiembre. La idea es de que esos 3 últimos días sea de consolidación del producto final, quiere decir que máximo hasta el 25 y que antes ustedes puedan recibir antes del 25, teniendo en cuenta la consideración que hacía ahorita la doctora Sara de no recibir realimentación el mismo 25 o máximo el 25 para que ustedes esos 3 últimos días puedan hacer esas correcciones o los ajustes si fuera el caso y que puedan concluir con la entrega del producto final. Entonces, me voy a permitir dejar de compartir pantalla para socializar el anexo 3 y aclarar de pronto algunos puntos dentro del diligenciamiento de ese anexo. El paso 7 corresponde a la entrega del producto final. En este formato sí quedó estipulado que se entrega es un documento en formato PDF que tenga portada. Lo que se quiere es que se entregue el anexo 3, que está denominado como diseño de la secuencia didáctica y plan de evaluación. Recomendamos mucho el uso de las normas APA, séptima edición, igual que en el caso anterior, en la etapa 2, que se contemple agregarle al nombre del archivo el número del grupo, al nombre del archivo el nombre del grupo colaborativo. Entonces, para nosotros es importante el número del grupo porque en algunos casos les comentaba desde el inicio, hay algunos que solamente entregaron el anexo 2, no relacionan los nombres de los participantes y pues en esos casos me veo obligada a verificar dentro del foro de discusión quiénes fueron los que participaron, quiénes dejaron registro de sus aportes, quiénes hicieron interacción dentro del grupo y después entonces esperar las, eh, los mensajes sobre algunos tipos de eh, inconformidades o mensajes de preguntas de por qué no se tuvo en cuenta a determinado participante en la construcción del producto. Dentro de las evidencias para desarrollar las actividades colaborativamente, entonces los integrantes deben participar de manera activa y significativa en el foro de discusión, dejando registro de los aportes individuales y las decisiones del grupo, cosa que quede evidencia de ese proceso formativo y recibir esa realimentación por parte del docente y que cada participante debe dar cuenta de las funciones del rol seleccionado. Con esto estamos diciendo que cada participante, no todos los grupos son de 5 participantes, pero cada integrante del grupo colaborativo debe responder por el rol que fue seleccionado. Cada rol tiene unas funciones específicas, entonces es importante que se definan esas funciones, que quede claro dentro del grupo cuál es el rol que va a ejercer dentro del grupo y de igual forma que haga aportes a la construcción, en este caso del anexo 3. Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Entonces, todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de las actividades. El participante en el rol de entregas será la persona encargada de hacer el cargue en el espacio destinado para el producto final. Antes de entregar el producto final, se recomienda que se haga una revisión de esos requerimientos que señala la guía de aprendizaje y solo incluir como autores
los integrantes del grupo que hayan participado de manera constante y que de acuerdo a los aportes y a la duración de la fase, pues hayan podido desarrollar pues esos registros oportunos. Entonces ahora sí dejo de compartir pantalla para mostrar el anexo 3. Entonces, ¿me pueden confirmar si pueden visualizar el anexo 3? Sí, señora. Sí, sí. Listo. Entonces, dentro de este anexo 3 ya les comentamos cuáles eran los pasos que están proyectados para el desarrollo de la actividad. Básicamente tenemos dos cortes, igual que la vez inmediatamente anterior, la etapa inmediatamente anterior. En este caso, como ustedes finalizaron con un análisis de las estrategias seleccionadas, eh, entendible que hay algunos cursos que ya tienen una estrategia metodológica definida, pero era importante que ustedes hicieran el análisis de las otras para que hicieran un reconocimiento. Igual que la vez anterior, si consideran que es un material apropiado, yo voy a entregar la grabación con las mismas diapositivas en razón que de pronto pues pueda ser un material importante para que ustedes lo tengan en sus manos. Entonces, como se terminó con esa estrategia metodológica seleccionada, aquí lo que queremos es que el grupo ratifique cuál fue esa elección, porque se supone que habían hecho era un análisis. Entonces el grupo debe retomar la estrategia metodológica previamente seleccionada y elaborar un resumen de 10 renglones, ese resumen, perdón, debe destacar aspectos como el tipo de curso, el enfoque pedagógico del programa, cuáles son las competencias que se pretenden desarrollar y lo que ustedes consideren adicional que es relevante, que es importante para poder entregar ese resumen. Es simplemente para que puedan enlazar esa estrategia con la implementación que se requiere en la siguiente tabla. Entonces, la tabla permite visualizar cómo se va a operacionalizar esa estrategia metodológica que el grupo definió en el contexto del curso, articulando los elementos de manera coherente y alineada con el modelo pedagógico unadista solidario 5.0. El grupo colaborativo debe dar respuesta a las siguientes preguntas. La idea es de que para poder definir cada uno de estos elementos, se dé respuesta en la descripción. Entonces, para definir cuál es el objetivo de implementación, entonces hay que responder cómo la estrategia metodológica del curso aporta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Dentro del enfoque pedagógico, ¿qué enfoque sustenta la estrategia? Pero ahí es que hacer un proceso de descripción. Depende de la estrategia metodológica que ustedes elijan. ¿Cuáles son esas fases o esas etapas o escenarios? Dentro de la guía pues se habla específicamente de fases y etapas, pero de acuerdo a la estrategia metodológica pues pueden haber escenarios y pueden haber otros elementos importantes, depende cómo ustedes definan. Entonces, ¿cuáles serían esas fases o etapas para desarrollar la estrategia metodológica del curso? Con relación al estudiante, ¿qué rol cumple el estudiante en la estrategia metodológica del curso? Descríbalo. Entonces, aquí hay unos ejemplos para que ustedes puedan retomar de alguna manera, pero la idea es de que se responda a esa pregunta. ¿Cuál es el papel que cumple el estudiante? A nivel del docente igual, ¿cuál es el papel que cumple el docente
en el acompañamiento de esa estrategia metodológica. Y con relación a los recursos, ¿qué recursos considera son los que complementan el desarrollo de la estrategia metodológica del curso? Y en este caso, pues es importante definir el por qué. Dentro de esos recursos, entonces estamos dando simplemente algunos elementos que ustedes los pueden retomar o pueden mencionar otros. Es simplemente una sugerencia. Si son videos, podcast, infografías, bueno, ¿cuáles son los recursos que ustedes consideran? Entonces, básicamente es diligenciar esta tabla para definir cómo se va a Irina, yo implementar. creo que hay que avanzar porque mira que ya faltan 5 minutos para que se Ay, acabe la listo, web y te sacan. listo, sí, señora. Diseño de la secuencia didáctica, entonces diligenciar colaborativamente la tabla de la secuencia didáctica, teniendo en cuenta que solo se realizará en la fase intermedia del curso porque consideramos que la fase inicial, perdón, el momento inicial y el momento final, pues tienen una estructura y de pronto la parte donde ustedes más van a poder fortalecer el trabajo de la secuencia didáctica va a ser en esta fase intermedia. Eh, el grupo colaborativo debe registrar la información conforme al diseño propuesto de la secuencia didáctica. Entonces, aquí se relacionan cuáles son esas etapas solamente del momento intermedio. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje que ya los definieron en la fase anterior? Van a retomarlos, van a describir cuáles son las actividades, cuáles son esas evidencias de aprendizaje y cómo se va a evaluar. Solamente seleccione el instrumento en ese momento intermedio. Después vamos a hacer la tabla del plan de evaluación. Tan pronto terminen esta fase de secuencia, me retomo. Irina, qué pena contigo, pero ya debo retirarme. Entonces, bueno, les agradezco a todos el espacio y bueno, ya Irina aquí termina con los anexos. Bueno, Gracias, muchas Irina. gracias. Muchísimas gracias, Doc. La tabla de plan de evaluación del curso, entonces se recomienda tener en cuenta las siguientes indicaciones. Los criterios se redactan en lenguaje claro, indicando lo que el estudiante debe demostrar o lograr en su evidencia. El verbo del criterio debe coincidir con el nivel cognitivo esperado. Les comentábamos de retomar la taxonomía de Bloom. Debe indicar también lo que el estudiante debe demostrar o lograr con su evidencia en términos de conocimiento. Importante definir como punto final esta tabla de evaluación del curso, definiendo cuál es el momento de evaluación, la actividad evaluada, ay Dios mío, ya se me está olvidando todo. El resultado de aprendizaje del curso, el criterio de evaluación y la evidencia de evaluación. Y ya con eso terminaríamos. Entonces, al finalizar esta última tabla del plan de evaluación, es simplemente retomar varias de las actividades. Esta tabla sí van a definir en todos los momentos inicial, intermedio y final. De acuerdo pues a lo que tienen proyectado. Entonces, importante pues, como ya han hecho la intermedia, ya han recibido la realimentación, entonces aquí en esta etapa ya, en esta tabla de plan de evaluación ya podrán complementar la fase, el momento inicial y el momento final y simplemente retomar el intermedio que fue el que ya construyeron. Nos disculpan que se nos fue el tiempo y lo que dijo la doctora Sara, pues ahorita van a hacer el corte de la grabación, entonces no vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas. Les recomendamos buscar los recursos de acompañamiento de forma sincrónica a través de la herramienta Teams y si no pueden a través de esa herramienta, entonces ustedes me definen cuál es la cuenta de correo y en qué horario tienen disponibilidad para yo hacer la llamada, así como lo he hecho con varios participantes que han buscado esos recursos. Entonces, por el día de hoy, me permito dar un agradecimiento a los compañeros que están conectados hasta este momento. Un agradecimiento muy especial. Feliz resto de día. Gracias. Muchas gracias, Gracias, directora. profe. Muy amable.
Muchas gracias, profe. Gracias, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.